Profe, lo que menciona del calcio o lo de la recaptación del calcio es por lo que la osteopenia, o sea, que hay un mayor aumento de osteoclastos y una disminución de osteoblastos, por lo cual pues estaría como destruyéndolo. Bueno, entonces sí, ese sería dentro del metabolismo del calcio. El efecto es aumentar la resorción ósea. Muy bien. Es una estimulación indirecta de los osteoclastos. Indirecta, atención. ¿Qué otras funciones tiene que no se hayan mencionado? Aumenta los aminoácidos en sangre. Muy bien, hay proteólisis, por eso preguntaba qué metabolismo de proteína. Proteólisis. ¿Qué más? ¿Qué más que no se haya mencionado? Es que es antiinflamatorio. Bien, tiene la propiedad de inhibir la función leucocitaria. Eso sería lo que hace. Y ya en dosis farmacológicas, dado exógenamente, tendríamos el efecto antiinflamatorio. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Doctor, no sé si esté bien, pero también tenía algo que ver con con el sistema cardiovascular. Creo que podía aumentar la contractilidad del miocardio. Bien, bueno, de manera indirecta, lo que hace el cortisol es sensibilizar o volver más susceptible al receptor adrenérgico, a la acción de las catecolaminas. Entonces, por eso es que sí puede ocasionar inotropismo o cronotropismo, pero es un efecto indirecto. Es decir, aquí lo que hay es un efecto permisivo, se llama. Es decir, se vuelve más sensible o susceptible al receptor. ¿Y algo que se nos esté olvidando? O ya sería todas las funciones del cortisol o de los efectos. Bueno, el ritmo circadiano no es una función, es una característica de la secreción. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Otra función de glucocorticoides que se nos esté escapando, o ya son todas. No sé si ya mencionaron la recaptación de sodio. Bueno, no es una función estricta del cortisol, esta más bien corresponde a la aldosterona, pero en cantidades mínimas el cortisol sí puede hacer que se retenga sodio por vía renal, pero es muy poquito, perfecto. No Pero es es la por lo que mencionaba que estaba como el cortisol estaba regulado por la aldosterona, ¿no? bueno, no están regulados eh, de manera sincronizada, o sea, uno y otro están independientes. Sin embargo, como comparten estructura, porque vienen del mismo precursor, la pregnenolona, a partir del colesterol, comparten esa similitud estructural que hace posible que el cortisol pueda eh, ligar al receptor de la aldosterona y promover cierta retención de sodio, pero es mínimo, o sea, es muy poquito. Esa función le toca a la aldosterona. Bueno, vámonos a andrógenos suprarrenales. ¿Qué función tienen? Y le pregunto a Jocelyn Márquez. ¿Qué funciones los andrógenos suprarrenales? Fíjese bien, los suprarrenales. Doc, nada más para comentarle que Val está teniendo un poquito de problemas con su internet para si después le puede mandar
solicitud para dejarla entrar. Muy bien, claro que sí. No nos escuchamos. Falló el micrófono. Bien, alguien más, le preguntamos, alguien más que nos diga funciones de los andrógenos suprarrenales. Es el desarrollo de caracteres sexuales masculinos. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Sería, bueno, yo tenía entendido que también asistían al comienzo del crecimiento de vello axilar y púbico en ambos sexos, no únicamente como masculino. Bueno, atención, si no hubiera andrógenos suprarrenales en los hombres no pasa nada, está la testosterona testicular, pues los andrógenos testiculares, no hay problema. Pero en las mujeres, precisamente crecimiento de vello corporal, sobre todo axilar, en la cara, el vello facial y el vello púbico. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un resumen de funciones de los mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos suprarrenales. Ahora les pregunto, ¿cuál es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal? Es decir, ¿cuál es en el hipotálamo qué hormona se libera? La ACTH. Esas más abajitas, esas en hipófisis. ¿Sería la CRH? No se les olvide, todas las que son hipotalámicas tienen la R de release, liberar en inglés. Entonces es hormona liberadora de corticotropina, CRH. Y luego se estimula la adenohipófisis para que se produzca ACTH. Y la ACTH, ¿qué zonas estimula? Aquí tenemos 3. Glomerular, fascicular, reticular. ¿A cuáles zonas se estimula? Reticular. Bien, ya tenemos una respuesta. ¿Qué dicen los demás? ¿Solo la zona reticular? ¿O hay más? No, también la glomerular. No, perdón, la Tenemos fascicular. Fascicular. Tenemos 2 zonas. Y entonces la glomerular, ¿quién la estimula? El cortisol. No, el cortisol se produce por la zona fascicular. ¿Cuál preguntó? Bueno, Entonces, atención, fíjense bien. Ya me dijeron que CRH hipotalámica estimula la producción de ACTH hipofisiaria. Esta llega a la corteza y en las 3 zonas va a inducir la formación de pregnenolona a partir de colesterol. Ese precursor de las hormonas corticoides en general. Luego, atención, zona fascicular, zona reticular responden a la ACTH no solo sintetizando cortisol y andrógenos, sino que les liberan a la circulación. Pero la aldosterona no es estimulada su liberación por la ACTH, sino por la
y es parte de un sistema. Que de hecho ya tenemos la respuesta en el chat. Angiotensina 2. Es decir, aquí tenemos una escisión, o para usar una palabra menos ostentosa, una separación en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Es decir, dos hormonas sí responden a la hormona hipofisiaria respectiva, mientras que la tercera va a responder o va a ser liberada activándose otro sistema que viene de riñón, no viene de hipófisis. Entonces la aldosterona, atención, es liberada cuando la angiotensina 2 estimula a la zona glomerular a liberar. Y las otras dos, pues, tienen que responder a una hormona hipofisiaria, ACTH, adrenocorticotropa. Ahora que ya sabemos entonces esta situación, recuérdese que el cortisol entonces va a actuar como un inhibidor del eje, es decir, es la retroalimentación. Entonces, en estos casos, al elevarse el nivel de cortisol, pues se inhibe la producción de CRH, de ACTH, y así es como se regula o se controla este eje hipotálamo hipófisis cortico suprarrenal. Ahora, vamos viendo cuando ocurre una disfunción. ¿Qué pasa? Y mi idea era de recordar las funciones de estas hormonas, porque en ausencia, pues nos van a dar unas manifestaciones y en exceso tenemos otras. Entonces, adelante, empiecen con síndrome de Cushing. Bueno, en la etiología, si bien la descripción clínica original de este síndrome realizada en 1932 por Harvey Cushing no ha cambiado, el entendimiento de su fisiopatología y la capacidad para diagnosticar y tratarlo han evolucionado enormemente. El síndrome de Cushing se refiere al grupo de síntomas y signos que resultan de la exposición prolongada a glucocorticoides, sin importar el origen de este, hipofisiario, exógeno, suprarrenal, ectópico, y el término enfermedad de Cushing se utiliza exclusivamente para el hipercortisolismo resultante de un adenoma hipofisiario productor de adrenocorticotropina, que es la ACTH. Bueno, ¿se escucha? Yo sí Sí. escucho, no sé los demás. Sí, Arancita. Claro que sí. En la imagen se puede presentar los dos más comunes, los dos tipos que serían endógeno, que tenemos que sería un 80% y es el que nos daría la enfermedad de Cushing, y el exógeno, que es la causa más común y es causada por, como ya habíamos dicho, por un exceso de medicamentos. En el mecanismo de adaptación está al aumentar los niveles de CRH, se estimula la síntesis de ACTH, que actúan sobre las glándulas suprarrenales incrementando la síntesis de cortisol. Y otra es, al disminuir los niveles de CRH, se reduce la síntesis de ACTH y estos actúan sobre las glándulas suprarrenales en menor proporción y se reduce la síntesis de cortisol.
Bueno, entre las causas más comunes tenemos que las dependientes de ACTH van a ser la enfermedad de Cushing, síndrome de ACTH ectópico, síndrome de CRH ectópico, latrogénica y las independientes de ACTH pueden ser un adenoma adrenal, un carcinoma adrenal, hiperplasia adrenal macronodular, hiperplasia adrenal nodular pigmentaria primaria y complejo de carne, síndrome de McCune-Albright, alteraciones en la expresión de receptores, latrogénica, como son los glucocorticoides exógenos como prednisolona y dexametasona, y el síndrome de pseudo-Cushing, el alcoholismo, obesidad y depresión. Como se puede mostrar en la imagen, en el eje hipotálamo hipófisis, glándulas suprarrenales, en una situación fisiológica pues tendríamos la CRH que va a estimular la ACTH y pues va a estar pues de una manera pues fisiológica, o sea, bien. Cuando tenemos dependientes de ACTH, encontramos que va a ser por bueno. Si te escuchas. Sí te escuchamos. Ay, es que se me está yendo, se me está trabando esta cosa. Perdón. En las Si hay un imágenes rato que no te podemos, oyes, te decimos. como podemos presentar en la imagen donde menciona síndrome de secreción ectópica de ACTH, encontramos que la CRH va a estar baja. En la hipófisis tenemos la ACTH y el cortisol va a estar también elevado. En la enfermedad de Cushing, por un adenoma hipoficiario, tenemos que la CRH va a estar baja, la ACTH va a estar elevada y el cortisol también va a estar elevado. En el síndrome de Cushing, por un adenoma suprarrenal, la CRH va a estar baja, la ACTH va a estar baja y el cortisol va a estar elevado. Bien, aquí, atención, no le regrésele, por favor. Gracias. Y atención, lo que comentábamos ayer con hipertiroidismo y hipotiroidismo, depende de dónde esté la lesión, se le denomina primario, secundario y terciario. En este caso, aquí en el síndrome de secreción ectópica, nos da un patrón aparente de una afectación secundaria, cuando en realidad pues el problema es un tumor ectópico. Si nosotros hacemos la distribución de hormonas, es decir, es un perfil hormonal, pues aparece CRH baja, ACTH elevada y cortisol elevado, como está ahí, bueno, nos lo estamos tomando. Y aparentemente aquí tenemos una enfermedad secundaria. Sin embargo, lo más frecuente es que la neoplasia productora de ACTH esté fuera del eje, no involucra hipófisis. Si nos vamos al adenoma hipoficiario, allí esa sí es una afectación secundaria, es decir, el problema está en la hipófisis. Y vean, ¿te parece? Vean los valores del perfil hormonal, se parecen, pero aquí el problema está tradicionalmente en hipófisis y es lo que se conoce como enfermedad de Cushing. Nada más es una cuestión, digamos, de curiosidad, ¿no? Se le llama síndrome de Cushing a todas las presentaciones y ya específicamente cuando el problema está en hipófisis, nada más se le cambia a enfermedad de Cushing. Las diferencias en cuanto al cuadro clínico no hay, porque son las mismas manifestaciones. Y bueno, aquí tenemos una causa secundaria. Un hipercortisolismo secundario, es decir, el problema está en hipófisis.
Y ya los hipercortisolismos primarios, como está a la derecha, cuadrante inferior de la diapositiva, el síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal, es decir, una neoplasia benigna, está produciendo demasiado cortisol y entonces lo que encontramos es una disminución de ACTH y una disminución de CRH en el perfil. Y ya sería un hipercortisolismo primario. Adelante. Bueno, en las características clínicas de este síndrome se menciona que las personas van a tener obesidad o una ganancia de peso en un 95%. Las fases de luna llena, su cara va a tener va a tener esta característica. Va a haber una disminución de la libido, van a tener estrías púrpuras, va a haber un adelgazamiento de la piel. En las mujeres va a haber una irregularidad menstrual en un 80%, hipertensión arterial, hirsutismo, acné, depresión, labilidad emocional, fragilidad cutánea, jiba o joroba, intolerancia a la glucosa, debilidad, osteoporosis o fracturas, nefrolitiasis, hipocalemia e infecciones. Como se puede presentar en la imagen ilustrativa del lado derecho. Se pueden ver pues, en un dibujo marcadas las diferentes alteraciones que ya también se habían mencionado. Bien, vamos platicando de los signos y síntomas. Bien, no tengo problemas con lo de obesidad o ganancia de peso porque estamos frente a una alteración del metabolismo de los lípidos. Recuerden que es parte de las funciones normales del cortisol. Entonces, pues eso nos justifica que aparezca obesidad o ganancia de peso. Me gustaría saber por qué las estrías púrpuras, ¿por qué aparecen? Y sobre todo es en la piel abdominal, estas estrías, aunque pueden estar en otras partes, pero es en el abdomen. ¿Por qué estrías y por qué púrpuras? Profe, yo no estoy muy segura, pero por ejemplo, he escuchado que hay medicamentos como la betametasona que tienen pues cantidades elevadas de, mm, de corticoides, que son pues derivados, ¿no? Parecidos. Y que si los utilizas constantemente, lo que pueden hacer es como romper las fibras de colágeno y pues que aparezcan como estrías o cosas así. No sé si tiene que ver. Bueno, muy bien, sí. En efecto, es decir, acuérdense, efecto de los corticoides, pues inducir la proteólisis y la colágena es una proteína. Entonces los tejidos se vuelven más débiles y por eso aparecen las estrías. Muy bien. Y se adelgaza la piel porque estamos hablando de la colágena. Por eso es más sensible o susceptible de romperse, por eso se hacen esas estrías. Luego, vamos viendo aquí, bueno, la jiba es parte del metabolismo de lípidos que está alterado. Vamos con otra. Dice equimosis. ¿Por qué equimosis? ¿Por qué moretes en la piel? Supongo que es por lo mismo que menciona el adelgazamiento de la piel, ¿no? Y que hay, por ejemplo, una fragilidad cutánea, entonces es más susceptible a que cualquier lesión que pueda presentarse pues se vea mayormente expresada en un hematoma. Sí, esa es la explicación, es decir, también
También la lámina basal del endotelio pues tiene proteínas, y si se está induciendo la proteólisis, también se va a hacer más friable, es decir, más susceptible de ser dañada, y por lo tanto aparecería manifestado ese daño con el sangrado hacia la piel. Muy bien. ¿Por qué debilidad muscular y atrofia? Podría ser por lo que mencionábamos que tiene, bueno, el cortisol aumenta la sensibilidad y hay una vasoconstricción, por lo tanto puede que en esa vasoconstricción haya una isquemia y pues no llegue correctamente la irrigación hacia el tejido muscular y por ende pues también al tejido cardíaco. Bueno, sí puede haber disminución de oxigenación, pero la respuesta o lo que ocurre mayormente es la proteólisis muscular. Se está utilizando la proteína en esta gluconeogénesis inducida por el cortisol. Muy bien, vamos viendo qué más hay, qué más hay. Bueno, hablan de hipertrofia cardíaca, pero abajo en paréntesis está hipertensión. Yo diría que primero hay hipertensión arterial. ¿Por qué motivo hay hipertensión arterial? En parte es la vasoconstricción responsable, muy bien. ¿Qué otro mecanismo? Bien, dijimos que normalmente el cortisol puede, sí retiene, pero es una cantidad mínima, normalmente. Sin embargo, ya con estas cantidades de cortisol que hay circulando en el organismo, el receptor de aldosterona va a ser estimulado por el cortisol y se va a retener sodio, es decir, hay una actividad mineralocorticoide mínima, pero que se ve potenciada por la cantidad tan grande de cortisol circulando. Por lo tanto, hay retención de sodio y al retenerse el sodio, pues se retiene el líquido, aumenta el volumen vascular y esto da hipertensión y puede ocasionar crecimiento cardíaco, hipertrofia, precisamente, porque requiere más esfuerzo para movilizar la cantidad de sangre. Bien. No dice nada. ¿Qué más tienen acá? No veo. Bueno, ya la intolerancia a la glucosa lo habían mencionado. Hay un bloqueo de receptores GLUT y por eso no se aprovecha la glucosa. De hecho, hay resistencia a la insulina y puede aparecer diabetes. En los ojos, resultado de la hiperglucemia, ¿qué puede haber? ¿Qué se puede formar? Bueno, las Depósitos de colágeno, ¿Mandé? como depósitos de colágeno y en Bueno, consecuencia depósito sí, pero se de pierde colágeno no. De colágeno no es. de Sí está bien, glucógeno, sí necesita algo, pero ¿qué es ese algo? de colágeno, perdón, de glucógeno, Bueno, la glucosa a nivel de cristalino, cuando hay mucha glucosa, se hace un mecanismo que se llama sorbitol y se acumula el sorbitol y es lo que forma la catarata. Entonces, estos pacientes tienen susceptibilidad de formar catarata. En realidad, todos los que tengan hiperglucemia. ¿Por qué? Porque se transforma la glucosa a sorbitol.
Profe, también podría ser, por ejemplo, el mecanismo que tiene la hiperglicemia en inhibir la melatonina. Eh, no estoy muy seguro, ahí sí me agarraste en curva, eso sí, no estoy muy seguro. No sé si sea por lo mismo. Esta parte no la tengo bien ensayada, ahora sí que fallé. Pero si hubiera resistencia a la insulina, debe de aparecer la acantosis nírica. No sé si es lo que más o menos tienes en mente, que se pinta el cuello principalmente de un tono oscuro, como si estuviera muy sucio, pero en realidad es una indicación de resistencia a la insulina. La osteoporosis, ¿por qué es? La que estoy leyendo aquí. Por lo que comentábamos, ¿no? Que hay un aumento de producción de osteoclastos y disminución de osteoblastos, entonces hay menos resistencia. Bueno, así de manera indirecta, sí, pero ¿qué hace el cortisol? Porque el cortisol no induce al osteoclasto, no tiene receptores al osteoclasto. ¿Qué pasa? Por la disminución de la recaptación de calcio, ¿no? Bueno, aquí hay una sustancia que se llama osteoprotegerina que tiene, ¿cómo decirlo? Estabilizados a los osteoclastos, los tiene quietos, por decirlo de una manera. Entonces el cortisol inhibe la producción de osteoprotegerina y entonces se activan los osteoclastos. Por eso decía, es una activación indirecta. Pero resultado final, hipercalcemia, hipercalciuria, y si se dan las condiciones, atención, si se dan las condiciones para que se formen cálculos, pues ya nefrolitiasis. Por eso dice que, según los estudios, 50% de pacientes se han visto con cálculos renales. Bueno, es que tiene que haber más condiciones, no solo la calcemia. Y viene ya resultado del aumento de andrógenos, perdón. Resultado del aumento de los andrógenos, vamos a encontrar hirsutismo. O también aquí la explicación sería que el cortisol pues también es pariente de los andrógenos, de manera que tienen un efecto androgénico, más que nada. ¿La hipercalcemia puede inducir hipertensión? Sí, así es. También por eso se encuentra hipertensión en estos pacientes. Entonces se juntan varios factores para la hipertensión. Muy bien, entonces comentaba, pues el cortisol también tiene efecto estrogénico parecido, similar, comparten comparte características, androgénico, perdón, comparte características con los andrógenos y por eso es la inducción del hirsutismo y los cambios o las alteraciones menstruales. También tienen que ver por eso. Muy bien, adelante. Sigamos con la exposición. En los signos y síntomas que van a presentar las mujeres con este síndrome, puede haber vello facial y corporal más grueso o más visible, hirsutismo, y periodos menstruales irregulares o inexistentes, como ya se había mencionado, puede verse una menorrea. En los hombres, disminución de la libido, disminución de la fertilidad y disfunción eréctil. Bueno, ¿sí me escuchan? Yo sí, no sé los demás. Perdón. Ignorancia. Aquí pues hay unas imágenes ilustrativas, como ya había mencionado, se van a mostrar las estrellas púrpuras
estas personas van a tener la fascie redonda. Y pues también, ya se había mencionado, pues va a haber una obesidad. Pruebas de laboratorio. Para la evaluación de este paciente, primero se tendrá que documentar la presencia de hipercortisolismo y posteriormente ubicar el origen del problema. Estudios de diagnóstico escrutinio, cortisol libre urinario, que es en condiciones normales aproximadamente un 10% del cortisol circula en forma libre y es por lo tanto biológicamente activo. Y estudios de localización, determinación de la ACTH, una vez que se ha documentado bioquímicamente la presencia de hipercortisolismo, el siguiente paso es determinar si es dependiente o independiente ACTH. Estas son unas otras pruebas que se pueden usar para el diagnóstico diferencial, que para el diagnóstico pues el ritmo circadiano del cortisol nivel urinario, prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona. Para el diagnóstico etiológico ACTH, prueba de supresión de dosis altas de dexametasona, prueba de metilapona y estímulo de CRH, cateterismo del seno petroso inferior. Para localización tumoral, una tomografía de la hipófisis y glándulas adrenales, resonancia magnética de la hipófisis y glándulas adrenales, estudio con radiofármacos y otras marcadores tumorales para neuroendocrinos, cromogranina A, sérica, 5, OH, indol acético. Las consecuencias sin tratamiento, las complicaciones que se pueden presentar, la disminución de la masa ósea, como ya se ha mencionado, osteoporosis, que esta va a ocasionar pues fracturas, presión arterial alta, hipertensión, diabetes tipo 2, infecciones frecuentes y pérdida de la fuerza y masa muscular. Creo que eso es todo. Una pregunta nada más, se me pasó en manifestaciones. ¿Por qué estos pacientes tienen una especie de gastritis y pueden llegar a tener úlceras gástricas? ¿Cuál sería la explicación? No, por estrés no sería la respuesta. Bueno, sí participan, pero bueno, ¿cómo decirlo? Falta la explicación del proceso fisiopatológico, es decir, ¿qué pasa para que se genere esa úlcera? Sí está bien, está lo del estrés, o sea, sí es sí, pero es no, o sea, queremos el mecanismo fisiopatológico. ¿Qué ocurre? Porque de hecho es la base de pensar de las úlceras por estrés. Hay pacientes que tienen estrés metabólico, mucho cortisol, hay vasoconstricción. Bueno, pero ¿qué más pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve susceptible la mucosa gástrica? ¿Por qué la gastritis? ¿Por qué las úlceras? ¿Por qué las personas son más susceptibles a infecciones? De aquí en la última diapositiva nos pusieron.
¿De qué manera es deprimido el sistema inmunitario? Es decir, ¿cómo actúan los corticoides? Muy bien, me dijeron de un efecto antiinflamatorio. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúan? Les ayudo, prostaglandina. ¿Qué pasa? Podría ser por un desequilibrio entre los factores agresivos y defensivos de la mucosa. Bueno, eso es la base. Eso es lo que ocurre en toda gastritis, donde hay aumento del ácido clorhídrico, por ejemplo, es un desequilibrio. Pero ¿por qué se induce el desequilibrio en los pacientes con Cushing? ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? Pues es la misma que hace un rato. Porque los pacientes con Cushing pueden tener gastritis o pueden tener úlceras gástricas. Doctor, ¿podría ser que el estrés determina, o sea, que bajen los mecanismos de la protección gástrica en frente al ácido precisamente y que a través de esta reducción del flujo sanguíneo, el reflujo biliar y puede haber una alteración de la barrera glicoproteica? Bueno, sí, está bien, es correcto. Aquí la cuestión es de que el corticoide induce una inhibición de síntesis de prostaglandinas. Y las prostaglandinas son las que van a estimular la producción de moco en la mucosa. Entonces se adelgaza la capa de moco y por lo tanto es más susceptible al efecto del ácido clorhídrico. No es que el medicamento sea ácido, digo, el corticoide sea ácido, o no es que el corticoide aumente la producción de ácido clorhídrico, que baja la producción de mucosa. De hecho, este dato es importante porque muchas veces se considera cuando se da el tratamiento con corticoide a un paciente, ay, es que si se lo doy vía oral, le voy a afectar la mucosa porque le arde, ya tiene gastritis. Pues por la vía que se lo des, vas a inhibir la producción de prostaglandinas y va a tener pues, aumento en el síntoma de ardor estomacal. Pero esa es la respuesta. Muy bien, bueno, ahí tenemos el Cushing, como les digo, interesante porque se manifiesta prácticamente en todo el organismo. Ahora vamos a ver el lado contrario, es decir, donde hay hipofunción de la glándula, y esta es la enfermedad de Addison. Bueno, a mí me tocó la de Addison, y pues a lo que entendí, es una insuficiencia adrenocortical que va a implicar las 3 zonas de la corteza suprarrenal.
Bueno, pues aquí los glucocorticoides y mineralocorticoides, bueno, también los andrógenos, pues son disminuidos, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal secundaria, donde la secreción de los mineralocorticoides, pues está relativamente normal. Y pues en las estadísticas, pues encontré que 1.4 millones de muertes ocurren al año, alrededor de 1.4. Y bueno, de su etiología, es de etiología autoinmunitaria la mayor parte del tiempo, y pues las otras causas son más raras. Las personas que cursan una etiología autoinmunitaria, pues tienen más riesgo de poder desarrollar más problemas autoinmunitarios. Ale, ¿puedes dar a la siguiente compañera, por favor? Bueno, y de otras causas encontré que podían ser esas, infecciones, metástasis, hemorragia, infiltraciones. Bien, y como infecciones, vamos a ponerle nombre a la infección, tuberculosis. Entonces, aunque es una causa rara en ciertas partes del mundo, donde es prevalente la tuberculosis, o donde hay presencia de tuberculosis, hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque esto puede causar destrucción del parénquima de la glándula. Atención, aquí hay problemas que se está destruyendo a la glándula, así como los anticuerpos, en el caso de las causas autoinmunitarias, le destruyen, pues también en la tuberculosis, la formación de granulomas se está destruyendo el parénquima. Se está destruyendo el parénquima por la hemorragia, sobre todo hemorragia de zona lumbar, o si se utiliza anticoagulantes, es una complicación. Y bueno, ya una infiltración se refiere a una invasión por parte de otras células al parénquima, como la metástasis, pues. Adelante. Bueno, del autoinmune, vi que se caracteriza por la destrucción de la corteza suprarrenal, por mecanismos inmunológicos que están mediados por células. En la mayoría de los pacientes se detectan anticuerpos contra una enzima que se llama 21-hidroxilasa, pero pues esta detección es rara en las otras causas. Las personas que tienen la deficiencia en la enzima 21-hidroxilasa suelen sintetizar cantidad suficiente de aldosterona o productos intermedios de la aldosterona. Y pues eso impide la aparición de los signos y síntomas de la insuficiencia de mineralocorticoides. También encontré que la variante perdedora de sal, que se acompaña de una producción insuficiente de aldosterona y de esos productos intermedios. Y pues eso da origen a trastornos de los líquidos y electrolitos, que más o menos vi que era como para el 5.º día. Y pues son hiponatremia, vómitos, deshidratación, y en el peor de los casos, pues shock. La generación de anticuerpos puede ser secundaria a la destrucción tisular. Y también vi que se habían identificado varios genes, con susceptibilidad a la enfermedad de Addison, pero autoinmune. La que sí, gracias. Vi que la mayoría de signos aparecen hasta que alrededor del 90% o más de la glándula pues ya se destruyó. Y pues de los más comunes, que es la fatiga, porque se puede relacionar con debilidad y que hace que el paciente pues reduzca su actividad física. Y pues vi que la tendencia a la fatiga pues
nos iba a señalar efectos sobre la actividad intelectual, la sexual y en el estado de ánimo. Pues el que es responsable pues de la fatiga, que se presente la fatiga, pues se considera que es la deficiencia de los glucocorticoides, aparte de una falta del efecto anabólico de los andrógenos suprarrenales. Y pues también como lo mencionaron hace rato, los glucocorticoides pues modulan la secreción de citocinas, proteínas inflamatorias y prostaglandinas. Es, eh, bueno, también vi que es muy, bueno, que demuestra una hiperpigmentación, por lo general en las zonas en las que están expuestas al sol y que también están sujetas a presión, como codos, nudillos y etcétera. Y pues puede existir la hiperpigmentación y desarrollarse el vitiligo. Y pues a esto hay una relación pues con la ACTH que está elevada y pues los niveles de las hormonas que van a estimular a los melanocitos. Algo que nos ayuda en el diagnóstico, que es una característica pues muy distintiva en la clínica, pues es esta la hiperpigmentación. Bueno, vi que era por la estimulación de los receptores cutáneos de melanocortina 1, por los mismos niveles altos de la ACTH. Para la otra presentación, no sé si puse los... ¿Le puedes pasar, compañera, por favor? Sí, gracias. El diagnóstico... Regresemos poco Sí. a las manifestaciones, antes de hablar del diagnóstico. Bien, entonces aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las manifestaciones van a ser o son derivadas de la ausencia o de la menor cantidad de las hormonas que son producidas por la corteza suprarrenal. Vámonos centrando en andrógenos. ¿Cuáles son las manifestaciones de la falta de andrógenos? Les pregunto en nombres cuáles son. Pues creo que ya se había mencionado en los cambios del comportamiento, de cambios en la libido, y lo del vello corporal, ¿no? Pregunta capciosa. ¿Los hombres tienen andrógenos sin necesidad de tener suprarrenales? Bueno, tenemos, estoy incluido, no soy reptiliano. A ver, ¿cómo, profesor? Es que creo que ya lo comentó hace rato, al inicio. Por eso hice la pregunta capciosa. Los hombres y decía, tenemos creo que no importa la cantidad que tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos cantidades de andrógenos. La pregunta es, ¿alguien que tenga insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison, va a tener manifestaciones derivadas de la falta de andrógenos suprarrenales? No relativamente, porque ya mencionaba que, o sea, la testosterona es la que va a actuar en este caso, ¿no? Hay otra fuente de andrógenos, entonces no se manifestaría tan intensamente. Pero en una mujer, ¿cómo se manifestaría la falta de andrógenos? ¿O no le hace nada? Sí, en una mujer sí va a haber. A lo mejor también afectaría lo que es su ciclo menstrual porque la testosterona es un precursor de todo el ciclo menstrual. Bueno, de parte del ciclo menstrual.
También mencionaba que los andrógenos son fuente de estrógenos luego de la menopausia, entonces, o sea, Bueno, aquí la mujer tiene su producción de estrógenos en los ovarios, es análogo de la función testicular. Pero ya habíamos dicho, los andrógenos son sobre todo para ciertas características secundarias, sobre todo la vellosidad corporal. Quiere decir que la manifestación más notoria de esta insuficiencia suprarrenal pues se ve en los lugares donde debe de haber vello como característica sexual secundaria, es decir, disminución del vello púbico, disminución del vello axilar. Allí sí les hace falta. Y bueno, pueden presentarse, como dijeron ahí, pues cambios en el comportamiento, alguna afectación de tipo afectiva, como dice depresión. Bueno, ahora cambiemos de hormona. Si no hay glucocorticoides o hay menos nivel en sangre, ¿cómo se manifiesta? Pues ahí con la fatiga, la debilidad muscular, mm, no sé qué más. ¿Para qué sirven los glucocorticoides, dijimos? Pues cuando son proinflamatorios, bueno, en el metabolismo comentaron mm, que se me fue, profe. Bueno, hipoglucemia, es decir, atención, se supone que el cortisol se va a elevar en situaciones de estrés metabólico. Es decir, entonces, en caso de una infección o algún traumatismo, pues va a ser muy notoria la falta de glucocorticoides con unas hipoglucemias muy marcadas, principalmente. Y bueno, aquí nos tienes dolor de cabeza, cefalea, falta de glucosa, el mareo puede ser también. Perfecto. Y vámonos a la última. Disminución de aldosterona, ¿cómo se manifiesta? Pues sería por la hiponatremia que hay. Sí, muy bien, ¿qué pasa? Pues pues buscando compensarla, es que ¿cómo lo puedo explicar? Si hay hiponatremia, ¿cómo se manifiesta? Y ya abajo hay una manifestación en los síntomas de la parte inferior de la... Avidez por la sal. Se manifiesta con avidez por la sal. ¿Qué más? Sudoración. No se crea al revés. Bueno, la sudoración más bien vendría dada por Sí. un mecanismo de compensación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Bueno, no cuál. O sea, ¿qué quiere compensar? Nos falta una manifestación muy importante de la hiponatremia. No, la verdad le fallo, profe. Bien, ¿para qué sirve la aldosterona? ¿Qué función tiene? Ajá, pues ayuda en la reabsorción de sodio. ¿Para qué hay que reabsorber sodio? ¿Qué es lo que se espera
o lograr, sí, con esa retención de sodio? Pues como compensar ya, esa pérdida de líquido que hay por la diarrea, vómitos, sudoración. No, Bueno, eso va a acrecentar o magnificar el resultado de no retener sodio a nivel renal. ¿Cómo se manifiesta esa pérdida de sodio? ¿Qué manifestaciones tiene? pues la hipotensión. Muy bien, entonces lo que tenemos allí es una pérdida de líquido que va a originar una hipovolemia y se va a manifestar como una hipotensión, es decir, niveles bajos de la tensión arterial, que puede ser hipotensión o puede haber una hipotensión postural, se llama. Y con los cambios de la posición se puede manifestar la hipotensión. Entre más grave la hipotensión, pues va a estar mareado el paciente. La sudoración, ¿de qué viene? Pues hay que compensar la pérdida del volumen, del líquido, hay que hacer vasoconstricción. Se libera catecolamina. Bueno, ahora, pregunto, ¿por qué hay diarrea? ¿Por qué hay dolor abdominal en estos pacientes? ¿Cuál sería la explicación? Profe, la verdad no sé, pero podría ser algo relacionado con la debilidad muscular. Están relacionadas, pero me gustaría saber por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre estos síntomas? Porque se me hace muy raro. Diarrea, dolor abdominal. Pues ¿Qué podría pasa? bueno, el intestino grueso, su principal función pues es la absorción de sales, o sea, por ejemplo, en este caso el sodio, entonces al no poder tener una correcta absorción, pues se manifiesta la diarrea, ¿no? Ay, puede ser, pero no. Vayámonos entonces otra vez. Bueno, en el chat ya les están diciendo. ¿Cuáles son los efectos de la aldosterona? Y entonces, si no hay aldosterona, ¿qué pasa? Bien, ya sé. Doctor, puede ser, por ejemplo, perdón. Diga. A la falta de aldosterona va a haber baja de sodio y el sodio puede afectar el potencial de acción, como por ejemplo impidiendo la despolarización. Bueno, sí tiene que ver con el sodio, pero atención, hay otro desequilibrio. Es todavía más determinante en los cambios en el potencial de acción. El sodio no tanto. La hipercalcemia. No, el calcio aquí no se afecta mucho. Es que, profe, encontré que no siempre existe hiperpotasemia, y que pues no se debería de considerar como un parámetro importante pues para el diagnóstico. ¿Por qué no habría hiperpotasemia? No, o sea, sí, pero no siempre. ¿Por qué no? No, la verdad no sé. Porque entonces si me dices que no hay hiperpotasemia, pues no siempre habría dolor abdominal.
No siempre habría diarrea, Tampoco. no siempre habría problemas musculares. Mientras haya hiperpotasemia, lo va a encontrar. Ahora, ¿por qué no debería de haber? Vamos, si está faltando la aldosterona, que se encarga de retener sodio y tirar potasio. Estoy de acuerdo, no todos los síntomas tienen que, o todas las manifestaciones están al 100%, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, los síntomas obedecen una explicación fisiopatológica. Y si hablamos de dolor abdominal tipo cólico, pues la explicación es el desequilibrio hidroelectrolítico. Porque de otra manera, ¿por qué tendría que haber cólico? ¿Contracciones de hambre? No creo. ¿Hiperglucemia? ¿Hipoglucemia? Tampoco. Sí, yo estoy de acuerdo, no aparecen en todos, pero vamos, la explicación es de cada síntoma. ¿O de qué otra manera podemos explicar la diarrea? Y no es que aumenta la contracción. ¿Y cómo es que aumenta la contracción? Ese es un mecanismo de compensación, Gerardo, en efecto. Es decir, en presencia de hiperpotasemia, pues tiende a ir compensando. Y entonces aquí nos ligamos a algo que les dije al principio. El estudio de cada enfermedad debemos de verlo no de manera lineal como está aquí, o digo transversal, que es nada más un corte y se acabó, ¿no? Aquí nos están dando un panorama general. Hay que pensarlo a la luz de evolución. Entonces, entre más severo el problema, más manifestaciones. Entre menos intenso, menos manifestaciones. Y entonces aquí, durante las primeras etapas, puede ser que el aumento del potasio se vea compensado con un sistema buffer, en este caso sacar el hidrógeno de las células para ingresar el potasio. Y también habría datos de acidosis al inicio, ¿no? Ya después, pues el nivel de potasio es imposible de controlar conforme se vaya volviendo más intenso. Muy bien, o sea, aquí entra lo de evolución o pensar en qué etapa estaría. Ahora, respecto al vitiligo, al bocio, y aquí estaríamos hablando de que se presentan otro tipo de enfermedades también, adicional al problema estrictamente corticosuprarrenal. Si ocurre, si pasa, o sea, son añadidos y podría presentarse vitiligo, el bocio, dentro de un contexto de enfermedad autoinmune, exactamente. Y por otra parte, la hiperpigmentación, aquí hay una controversia. Hay autores que dicen se debe a que la ACTH hace una estimulación del melanocito, este exceso, por similitudes estructurales con la MSH. El vitiligo es la tendencia a despigmentarse. La piel pierde los melanocitos van perdiendo la capacidad de sintetizar melanina. Entonces se pierde. Es que como lo acompañan con hiperpigmentación, me confundí un poquito. Lo que pasa es que la piel que no está pigmentada se ve hiperpigmentada, sí. Ok. Lo que pasa es que aquí hay un intento de compensar las que se están perdiendo, la zona donde se están perdiendo los melanocitos. Entonces la otra se ve estimulada. La otra parte, la que sí todavía los tiene completos. Y bueno, en cuanto a hiperpigmentación, insisto, hay dos vertientes. Una que dice, bueno, hay MSH elevada y otra que dice, no, hay ACTH. Bueno, aquí vayámonos a la explicación más lógica, a ver cuál es la que tiene más peso. Se supone que la ACTH es fabricada o es sintetizada a partir de un precursor. ¿Cuál es ese precursor?
la hiponatremia esté originando edema neuronal, mínimo, pero es suficiente para originar depresión, cambios en el comportamiento, sobre todo. Debilidad muscular, ¿por qué? Muy bien, perfecto. Pues ya mañana concluimos, yo mañana no. Mañana es el seminario. Denle una revisada a diabetes mellitus tipo 2, que es lo que va a tratar el seminario. Den una revisada a síndrome metabólico. Y ya el lunes continuamos con feocromocitoma. Y no sé cuál otra siga, quién más va a seguir. ¿Quién tiene, qué equipo sería el siguiente? Puede ser un equipo voluntario, no necesariamente así de fuerza uno específico. Aunque según yo, pues sigue páncreas, no sé si estoy en lo correcto y ya de diabetes. Sí, creo que sí, doctor. Bien, pues le pedimos a diabetes que se vaya preparando con todo y que ya nos van a dar una ayudadita. Bueno, antes de diabetes era para tiroides. Pero los del seminario ya dijeron que va a diabetes. Pues sigue diabetes. Ah, bueno. Pues, sin ganas. Entonces, ¿para tiroides sería hasta el final? Al final. O después de diabetes. Todo depende cómo andemos de humor. Ya, ¿desde cuándo les di los temas? Desde el día 8 de octubre. Entonces tenían tiempo para irlo preparando, así como para que yo llegara y dijera, vamos a ver este. Han tenido tiempo. Sí, está muy bien, Doc. No, pero Muy pues bien. más o menos como para saber cuándo presentarlo, pues. Pero No, sí, ya. No, pues puede ser que estemos hablando de Cushing. Es más, hoy debí haberlo hecho.